Mi mejor amiga se enamoró del matón de la escuela, pero yo saboteé en secreto su confesión. Más tarde mi mejor amiga y yo entramos en la Universidad de Tinshui. Sin embargo, el matón de la escuela tuvo un accidente y murió joven. Mi mejor amigo también se enteró de mis pequeños trucos y me dio un veneno de acción lenta, lo que provocó mi muerte de una manera inexplicable y trágica. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo antes del examen de ingreso a la universidad. Esta vez no interferí. Ella cumplió su deseo y fue a una escuela secundaria con el abusador de la escuela. Abandonó la escuela temprano y se dedicó a su esposo y a sus hijos. Asimo. Philippe me dijo ayer que no quiere presentarse al examen de ingreso a la universidad. No cree que pueda aprobarlo de todos modos y no quiere perder el tiempo. Voy a confesarle todo, decirle que no se rinda, que avanzaré y retrocederé con él. Al ver el rostro sonrojado de Cynthia, lleno de timidez y expectación, me di cuenta de que había renacido. Había renacido en el momento anterior a que ella se confesara ante el matón de la escuela, Kijip. En mi vida anterior, al escuchar el plan de confesión de Cynthia, traté de detenerla de inmediato. Le dije que Philippe no solo tenía malas notas, sino que además causaba problemas todo el día. Si ella realmente se juntaba con él, solo habría problemas interminables. Es más, ni siquiera tuvo el coraje de afrontar el examen de ingreso a la universidad, lo que demostró su cobardía e irresponsabilidad. Una persona como él no podía darle la felicidad. Pero Cynthia estaba hechizada por Philippe. Ella estaba completamente de su lado y lo defendía. Al ver que no podía persuadirla, fingí estar de acuerdo con ella, pero luego me di la vuelta y saboteé su plan. Al final, ambos tomaron caminos separados. Cuando los estudios de Cynthia se estabilizaron y ella quiso volver a contactar con Philippe, se enteró de la noticia de su muerte en un accidente de coche. En su gran dolor, también se enteró de que fui yo quien le dijo en secreto a Philippe que Cynthia solo lo consideraba una herramienta para liberarse de la presión del estudio, y que en realidad no le gustaba. Me odiaba hasta la médula. Y hasta la amabilidad que le había mostrado antes se borró por completo. Finalmente terminé con una muerte trágica. Entonces, cuando ella me contó nuevamente sobre su plan de confesarse con Philippe esta vez, sonreí y la empujé hacia adelante. Adelante. Él te está esperando. Debo admitir que Philippe era bastante apuesto. Era alto y delgado con rasgos bien definidos. Las comisuras de sus labios que se levantaban de vez en cuando, tenían un aire un tanto rufián. Y su comportamiento desinhibido era muy diferente al de los demás. En esta escuela secundaria clave donde la presión era abrumadora, parecía fuera de lugar, ¿sabes?, contagioso. Además de Cynthia, también se sentían atraídas por él varias chicas con buenas notas. Probablemente se trataba de la llamada atracción entre sexos opuestos. Pero él era especialmente especial para Cynthia. Desde iniciar conversaciones deliberadas o inadvertidas al principio hasta mostrar una amabilidad excesiva más tarde. Los hermanos que lo rodeaban hacían bromas sobre Cynthia. Llamando a su cuñada, le dijo que no gritara sin motivo, pero la timidez en su rostro la delató. Ella lo estaba disfrutando. Tal vez fue a partir de ese momento que los sentimientos de Cynthia por Philippe se volvieron irresistibles. Después de la tarde sonó la campana de autoestudio. Cynthia y Philippe todavía no habían regresado al aula. Miré sus asientos vacíos. Sacudí la cabeza y me sumergí en mi mar de ejercicios. Había transcurrido casi la mitad de la clase cuando Cynthia y Philippe entraron al aula uno tras otro. En el rostro de Cynthia todavía había un rubor inalterado. El chico estaba sentado al lado del escritorio de la profesora. El que siempre estaba entrometido. Era el primero en silbar de forma sarcástica. Entonces toda la clase empezó a hacer ruido. La cara de Cynthia se puso aún más roja. Philippe mostró su postura habitual de matón escolar y regañó a todos para que se detuvieran. Luego dejó escapar un suspiro bajo. Al pasar por el asiento de Cynthia, naturalmente le acarició la cabeza. Supe que la confesión de Cynthia había tenido éxito. Ella estaría con Philippe como ella deseaba. Dejé escapar un suspiro de alivio. En esta vida, cada uno siguió su propio camino. Después de que Cynthia y Philippe se juntaron, nos fuimos distanciando poco a poco. No lo hice deliberadamente, es solo que casi todo su tiempo lo ocupaba Philippe,
incluso si yo quería acercarme a ella. No había lugar para mí, por supuesto. Tampoco quería acercarme más a ella. Una vez mordido. 2 veces tímido. A veces cuando nos encontramos en el baño. Simplemente sonreiríamos levemente y asentiríamos. Cuando las personas tienen objetivos diferentes, los campos magnéticos que las rodean se repelerán entre sí. Sin embargo, de vez en cuando veía a Cynthia sentada junto a Philip riéndose sin parar. Suspiraba por su supuesto amor. Eso podía hacer que Cynthia olvidara todas sus dificultades y esfuerzos pasados. No recordaba que fue su abuela quien le rogó que pudiera estudiar en esta escuela secundaria clave. No recordaba eso cuando se transfirió por primera vez. Sus notas en todas las materias no podían seguir el ritmo de las demás y ocupaba el último puesto en todos los exámenes. Ni siquiera recordaba cuántas noches me rogó que la ayudara con sus estudios. Y nos quedamos despiertos hasta que llegó el guardia de seguridad a patrullar y nos echó. En mi vida anterior. En realidad la consideraba una de los míos, teniendo en cuenta su pobre origen familiar y lo difícil que había sido su vida. Me entrometí en sus asuntos. Si realmente estuvieran destinados el uno para el otro, no estaría mal que se juntaran después de entrar a la universidad. Sin embargo, la muerte de Philip fue un poco inesperada. He oído que el primer amor puede ser muy destructivo y que un primer amor fallecido es suficiente para volver loco a alguien. Lo he experimentado. Así que en esta vida, dejé de lado mi supuesta bondad y cumplí con su amor juvenil. También tenía muchas ganas de ver qué le sucedería cuando el primer amor se convirtiera en una fama común y corriente. El tiempo pasó rápido. Y el examen de ingreso a la universidad terminó. Como en mi vida anterior. Me admitieron en la Universidad de Tinsua. Porque Cynthia había desperdiciado el tiempo de revisión final. Apenas había obtenido una puntuación que le permitiera entrar a una universidad de doble categoría. En cuanto a Philip. No hace falta decirlo. Alguien que no había estudiado mucho. Su puntuación estaba justo por encima de la línea de aprobación para el colegio secundario. Parece que incluso sin mi obstrucción, la brecha entre ellos todavía existía. Llegué un poco tarde a la fiesta de graduación. Justo a tiempo para escuchar el anuncio oficial de Cynthia y Philip. Philip atrajo a Cynthia hacia su lado y sonrió alegremente. Yo, Philip. Soy muy afortunado de estar con Cynthia en esta vida. Los invito a todos a ser testigos de que la trataré bien. Después de decir eso, levantó la cabeza y se bebió una botella entera de cerveza. Los aplausos y las ovaciones inundaron mis oídos, mezclados con algunas muecas de desprecio. Vaya, vaya. Qué cariñoso. De hecho, renunció a una buena universidad por amor. Exactamente. ¿De verdad cree en las palabras de un hombre? Puede que hoy sea amable contigo, pero mañana será amable con otra persona. Esperen y verán. Apuesto a que no terminarán juntos. Me aclaré la garganta y me senté a su lado. ¿Qué pasa? Las dos chicas se miraron. Y entonces una de ellas me dijo, Asimo, Asimo. Sacrificaste tu tiempo de descanso para ser tutora de Cynthia en tu segundo año de secundaria. Fue realmente un desperdicio. La otra chica intervino. Así es. Ahora está abandonando una universidad de primera clase y yendo a un colegio secundario con Philip. La copa que había llevado a mis labios se detuvo por un momento. Pero pronto volví a la normalidad. En realidad, este resultado superó mis expectativas. No esperaba que Cynthia estuviera tan enamorada. Sin embargo, si pienso en mi vida anterior, su comportamiento no dejaba de dar pistas. Después de enterarse de que su confesión a Philip había fracasado debido a mi interferencia, no dudó en envenenarme con talio, lo que me llevó a la muerte. El dolor que fue surgiendo poco a poco a causa de la acumulación de conversaciones, todavía me estremece. Morí en la flor de la vida. Mis padres y mis familiares fueron duramente afectados. Y ya no tuve la oportunidad de cumplir mis sueños y vivir una vida maravillosa. Pensando en esto, dije con calma. Eso está bien. Le deseo lo mejor. Hasta luego. Yo era casi igual que en mi vida anterior. Entré sin problemas a la Universidad de Tinsua. Todos los días.
Aparte de ir a clase, me quedaba en la biblioteca o en el laboratorio. Tuve mucha suerte de haber vuelto a nacer. Y definitivamente no podía desperdiciarlo. Si tuviera que decir una diferencia, sería que me sentía un poco más sola sin la compañía de Cynthia. En mi vida anterior, antes de que Philip tuviera el accidente, Cynthia y yo habíamos acordado seguir siendo compañeras de clase en la escuela de posgrado. Así que ya fuera en clase o en los recreos, siempre estábamos juntos. Más tarde, después de enterarse del incidente de Philip, ella se enojó mucho y sus ojos estaban casi llenos de odio hacia mí. Pensé que ya no me hablaría más, pero inesperadamente después de solo 2 días. Ella estaba conmigo como siempre. En ese momento ingenuamente pensé que ella había visto las cosas con perspectiva y había entendido lo que era más importante en la vida. No sabía que ella acababa de enterrar su odio. El asunto de Cynthia dejó una sombra sobre mí. Solo cuando morí supe que ella había tenido la intención de matarme desde hacía mucho tiempo. Así que en esta vida ya no tomé la iniciativa de hacer amigos y definitivamente no ofrecí mi sinceridad a la ligera. La soledad también tiene sus ventajas. Tuve más tiempo para estudiar e investigar. Una semana antes de irme al extranjero, me enteré de que Cynthia estaba embarazada. En mi segundo año de universidad, logré obtener el cupo para ser estudiante de intercambio en Alemania. Esa noche, mientras ordenaba mi armario, el grupo de WeChat de la clase de repente se puso animado. Aparecieron varios mensajes seguidos. Monitor, todos. Monitor, Philip. He llamado a todos. Si tienes algo que decir, adelante. Otros compañeros de clase enviaron emoticones de desconcierto. Philip, estoy aquí para contarles una buena noticia. Cynthia y yo nos casaremos. Después de un breve silencio, se produjo una oleada de mensajes grupales. ¿Qué está pasando? ¿Habéis abandonado los dos la escuela? Enhorabuena. Pero, ¿ustedes dos tienen la edad suficiente para casarse? Emoji de sonrisa burlona. No está mal. Ustedes dos son la única pareja de la clase. ¿Y te vas a casar? Dejémoslo claro primero. Todos seguimos siendo estudiantes. Así que el dinero del regalo no será mucho. Philip, primero vamos a tener un banquete de bodas y luego conseguiremos el certificado de matrimonio cuando alcancemos la mayoría de edad. Philip, principalmente. Cynthia no puede esperar. Está embarazada. Y todos ustedes van a ser tíos y tías. Emoji tímido. Las palabras de Philip provocaron otra ola de emoción. Todos estaban muy animados. Le pide a la novia que salga y diga algunas palabras. Después de un momento, Cynthia envía un emoji tímido en WeChat. Luego vinieron unas palabras amables invitando a todos a su boda. Moví las comisuras de mi boca. Después envié una felicitación. Emoji siguiendo a todos. Apagué la pantalla. Acostado en la cama por la noche. Me acordé de una pequeña cosa de mi vida anterior. En ese momento, recién habíamos ingresado a la universidad. La presión de las tareas escolares y la excelencia de nuestros compañeros nos dejaban un poco sin aliento. Después de todo, éramos de una ciudad pequeña. Aunque éramos excepcionales en un ámbito local, cuando llegamos a esta gran ciudad llena de gente talentosa, nuestras desventajas se hicieron evidentes. Incluso un acto involuntario de los demás parecía afectar nuestra autoestima. Recuerdo claramente que en una clase de inglés, la profesora pidió a Cynthia y a otra compañera que se pusieran de pie y leyeran el texto. Leyó un pasaje con confianza, pero al oír el acento casi nativo de su compañera de clase, se sonrojó de vergüenza. Hubo murmullos en la clase. La profesora no la detuvo. Así que tuvo que seguir leyendo hasta el final. Pero su voz se fue haciendo cada vez más grave, hasta que se volvió tan suave como el zumbido de un mosquito. La maestra corrigió amablemente su pronunciación. Pero ella no volvió a levantar la cabeza. Durante el descanso la consolé y la acompañé al baño. Pero entonces escuchamos a 2 compañeros de clase empezar a hablar en inglés. El contenido en realidad era sobre temas que no tenían nada que ver con nosotros. Sin embargo, Cynthia salió corriendo del aula con algo de miedo. ¿Qué pasa? Miré a Cynthia llorando.
No entendía muy bien su reacción. Ella sacudió la cabeza. Asimo. Soy tan mala. No puedo compararme con ellos en absoluto. No estoy de acuerdo con ella. Cada uno tiene sus virtudes y defectos. No es nada. Si crees que no eres tan bueno como ellos, practica más. Siempre progresarás y mejorarás. Es así de fácil, repliqué en voz alta sin estar convencido. No son extranjeros y no nacen tan grandes si otros pueden lograrlo. No hay ninguna razón por la que no podamos hacerlo. Sin embargo, Cynthia no está del todo de acuerdo conmigo. Asimo. ¿Es realmente necesario que una mujer sea tan competitiva? Al fin y al cabo, todavía tiene que casarse. Tal vez un matrimonio feliz sea el verdadero destino que una mujer debería perseguir. Cuando la escuché decir esas palabras en aquel entonces, pensé que simplemente había sufrido un duro golpe y que tenía emociones negativas. Además, su actitud firme era normal después de eso, así que no me lo tomé tan a pecho. Ahora parece que quizás no somos el mismo tipo de personas en el fondo. En la vida pasada, fue solo porque la alenté y la insté repetidamente que se vio obligada a recorrer el mismo camino que yo. De hecho, me estaba entrometiendo demasiado. Poco después de llegar a Alemania, recibí un mensaje privado de Cynthia en WeChat. Asimo. ¿Estás ocupado? Vendrás a mi boda con Philip, ¿verdad? Somos muy buenas amigas. Vendrás a bendecirme en persona, ¿no es así? Las palabras buena novia me apuñalaron. Me pregunté cómo definió nuestra relación cuando me envenenó en la vida pasada. Después de pensarlo un rato, le respondí, felicitaciones a ti también. Pero ahora estoy estudiando en el extranjero. Y realmente no me conviene volver. Has elegido la vida que quieres. Te deseo felicidad. Fui sincero. Aunque en la vida anterior ella hizo algo para traicionarme. Ella me hizo mucho daño. Pensé en vengarme de ella, pero la oportunidad de renacer es muy rara. ¿Por qué debería desperdiciarlo con ella? Volaré a lugares más amplios. Los paisajes que veré y las personas que conoceré serán mundos distintos a los de ella. Nuestra única conexión seguirá siendo la de antiguos compañeros de la escuela secundaria. Quizás mi respuesta fue demasiado indiferente. Después de que Cynthia dijera gracias, no hubo más respuesta. Cuando recibí la notificación de que todos los alumnos habían obtenido una calificación al final del año, también vi las fotos de la boda de Cynthia y Philip en el grupo de la clase. Algunos compañeros de clase que vivían cerca asistieron a la ceremonia de la boda. Crearon un pequeño grupo y comenzaron a chismorrear. Según ellos, Cynthia estaba mostrando un embarazo. Tenía miedo de afectar al feto. Su suegra no permitió que la maquilladora le aplicara demasiado maquillaje. Las manchas del embarazo en su rostro eran muy evidentes. Parecía hinchada y aburrida. En comparación, Philip parecía más apuesto. Estaba radiante y lleno de energía. De pie juntos. Ya no tenían la sensación de estar en perfecta armonía como antes. También había una compañera de clase que quería ir detrás del escenario para saludar a Cynthia, pero por casualidad las vio discutiendo. Parecía que Cynthia no estaba satisfecha con el control excesivo que ejercía su suegra sobre ella. Pero Philip no estuvo a su lado en absoluto. Cada palabra que dijo fue por su propio bien. Al final, incluso se enojó con Cynthia cuando vio que se acercaba una compañera de clase. Reprimió su ira y sonrió. Una compañera de clase que alguna vez estuvo enamorada de Philip se alegró afortunadamente. Philip no me quería en ese entonces. Si tuviera que entrar en la trivialitis del matrimonio tan pronto y soportar la ira de mi suegra, no podría llevar ese tipo de vida. Algunos compañeros de clase no estaban de acuerdo con ella, como decían los antiguos. Cultivar el carácter moral. Regular la familia. Gobernar el Estado. Y traerá paz al mundo. Una vez que te cases, tu familia será estable. Y no tendrás ninguna preocupación cuando salgas a esforzarte. Varias personas discutían entre sí en el grupo. Finalmente rumbo a Feldweitzsee. Alguien me mencionó. Cuando Cynthia no estaba con Philip, ella tenía la mejor relación con Asimo. Asimo de repente suspiró.
¿Qué opinas de que se case y tenga un bebé tan pronto? He decepcionado a todos. Solo tenía 2 frases sencillas al respecto. Respeto su decisión. Y en mi corazón añadí que esperaba que nunca se arrepintiera. El intercambio de 1 año en Alemania me hizo enamorarme de este lugar. Planeaba inscribirme en una escuela local para estudiar Pistagrad después de graduarme de la universidad. La situación financiera de mi familia no es muy buena. Para aliviar la carga de mis padres. Durante las vacaciones, cuando volvía a mi ciudad natal. Además de dar clases particulares a otros. También encontré un trabajo a tiempo parcial en un restaurante. Me tocó trabajar en el turno de noche. Durante un tiempo preparé platos en la cocina. Cuando los saqué, escuché una voz familiar. En un rincón no muy lejano. Cynthia se negaba a brindar con 3 hombres. Parecía reticente y trató de negarse, pero no funcionó. Los 3 hombres la persuadieron para que bebiera el vino de sus copas, una por una. Miré a mi alrededor, pero no vi la figura de Philip. Escuché que Cynthia abandonó la escuela para cuidar de su esposo y su hijo. Pero, ¿qué estaba haciendo ahora? Un colega me dio una palmadita suave en el hombro y recuperé el sentido. Cuando pasé por la mesa de Cynthia, nuestras miradas se cruzaron. Su vergüenza era evidente. En ese momento le sirvieron otra copa de vino a la bella Cynthia. No pareces estar de muy buen humor esta noche. ¿Será porque Philip no está aquí? ¿Así que no nos das la cara? Así es. Para tomar esta copa contigo. Le hemos dado a Philip un margen de beneficio de 3 puntos. Tienes que hacer que nuestro dinero valga la pena. Bebe. No arruines la diversión de todos. Por las palabras de los hombres, me di cuenta de que no era la primera vez que Cynthia hacía algo así con el vino como acompañamiento. Al servir los platos noté un destello de súplica en los ojos de Cynthia cuando me miró, pero lo ignoré y me alejé. Aplastamiento. Después del crujido de la copa de vino al romperse en el suelo, una bofetada fue acompañada de una maldición. ¡Qué zorra desagradecida! ¿Quién te crees que eres? Ni siquiera tu Philip se atrevería a mostrarme esa actitud. Y tú te estás volviendo tan arrogante. Cynthia se cubrió la mitad de la cara que estaba pisoteada, mordiéndose los labios y sin decir nada. Las lágrimas rodaban por su rostro en grandes gotas. El gerente temía que armaran un escándalo y dañaran las cosas de la tienda, así que se adelantó a tiempo para complacerlos. Tómatelo con calma. Chicos, comer es una forma de divertirse. ¿Por qué enojarse? Los 3 hombres ya se habían puesto de pie. Mirando a Cynthia con desprecio en los ojos. Tienes razón. No estoy aquí para enojarme. Tiene que haber una explicación para esto. Entonces Leno. Uno de ellos se llama Philip. Y las palabras estaban llenas de palabras que dificultaban las cosas y maldecían. Volvió a mirar a Cynthia. Sus manos, que agarraban el dobladillo de su ropa, estaban tan pálidas que las venas eran claramente visibles. Después de que los pocos hombres se fueron, ella se levantó lentamente y salió caminando. Tan pronto como llegó a la puerta de la tienda. Philip se abalanzó sobre ella y la abofeteó con fuerza, tirándola directamente al suelo. La señora de la limpieza de la tienda se acercó para ayudarla a levantarse y acusó a Philip de haberla golpeado. Estoy golpeando a mi propia esposa. ¿A ti qué te importa? Al decir esto, levantó el pie para patear. Pero accidentalmente se dio cuenta de que estaba sirviéndote para otros invitados. Su expresión se suavizó un poco. Ayudó a Cynthia a levantarse y parecía estar diciéndole. Pero más bien me estás diciendo, esposa, tienes que entenderme. Estoy tratando de ganármelos para ganar dinero y darte a ti y al bebé una vida mejor. Si no hubieras estado conmigo, ahora mismo estarías sirviendo platos. ¿De qué sirve tener buenas notas? Cynthia me miró de reojo. Sonreí. Los ignoré y seguí con mi trabajo. Al día siguiente. En el grupo de la clase apareció una foto mía vestida de camarero enviada por Philip. No me oculté ni la evité en absoluto. Admití generosamente que estaba trabajando a tiempo parcial en ese restaurante para ganar dinero. Después de ver mi franqueza,
varios compañeros de clase que me trataban con sarcasmo se aburrieron. El tema no tenía nada que ver conmigo. Después de un tiempo, Cynthia me envió un mensaje a Simo. Lo siento. Philip no debió haber enviado tu foto al grupo. No te enojes. Lo pensé un rato y le respondí, está bien, pero ¿por qué te disculpas por su error? Cynthia, él es mi esposo. Según su lógica, es justo que me disculpe por él. ¿También era justo que bebiera con esos hombres por Philip ese día? Negué con la cabeza y suspiré. Pero aún así respondió, cuídate. Después de un rato Cynthia me preguntó, ya que aceptaste mis disculpas. ¿Podrías no contarles a los demás lo que viste ese día? Me quedé atónita por un momento. Ni siquiera me di cuenta de a qué se refería. Estaba tan enojada que me reí. Entonces nunca nos entendimos realmente. Al igual que en la vida pasada, cuando no esperaba que ella me matara por un hombre. Y en esta vida. Ella pensó equivocadamente que yo recurriría a la violencia. No soy ese tipo de persona. Después de eso. Cada vez que me enviaba mensajes, yo solo los miraba y luego los borraba. Antes de que terminaran las vacaciones. La noticia de que Cynthia había sido invitada por Philip a beber con sus diversos clientes todavía se difundía entre todos. La razón era que un compañero de clase de la escuela primaria de un compañero de clase tenía tratos comerciales con Philip. Después de enterarse de que este compañero de clase era compañero de clase de la escuela secundaria de Philip. Se quejó de que Philip hizo que su esposa trabajara como anfitriona. Este compañero de clase probablemente tampoco tenía buenas intenciones. De hecho, le preguntó a Philip sobre esto abiertamente en el grupo de clase. Parecía que solo estaba tratando de verificar la verdad del asunto. No lo creía. De hecho, él solo quería ver sus chistes. El mundo de los adultos es tan aburrido y lleno de malicia. Tal vez no les sirva de nada. Pero saber que otros estaban en peores condiciones que él lo haría sentir un poco mejor. Cuando todos discutían más acaloradamente, Cynthia y Philip abandonaron el grupo uno tras otro. Los protagonistas habían abandonado el escenario y ya no tenía sentido seguir armando alboroto. Algunos compañeros de clase con mala memoria recordaron la forma en que Philip había jurado y pidió a todos que fueran testigos en ese momento. Y no pude evitar suspirar. Y aquellos compañeros de clase que nunca habían sido optimistas sobre ellos se jactaron de su previsión triunfalmente. Finalmente, en dirección al carril lleno, suspiró. Todo terminó en unas especulaciones vulgares. No me sorprendió en absoluto que las cosas resultaran así. Si es que me lo podía encontrar. Otros también podrían hacerlo. Cynthia solo quería que la gente que lo viera fingiera ser ciega, en lugar de intentar resolver el problema de raíz. Ella solo podía cosechar lo que sembraba. Sin embargo, esto estaba en línea con su estilo. Ella siempre miraba solo el presente y no pensaba profundamente. Confesarse con Philip fue así. Renunciar a una buena universidad por Philip fue así. Y ahora todo sigue igual, pero todo esto no tiene nada que ver conmigo. La gente siempre debe pagar el precio de sus decisiones. A medida que mis estudios se fueron haciendo más intensos, no tenía intención de prestar atención a los asuntos de los demás. Incluso silencié el chat grupal de la clase. No fue hasta que aprobé la solicitud de Pistagridate en la escuela de mis sueños y publiqué un momento en Moments que aparecí nuevamente en el grupo para responder a sus felicitaciones. Asimo siempre ha tenido excelentes calificaciones. Ahora que te han admitido en un programa Pistagridate extranjero. Realmente parece que lo merece. ¿Qué tal si nos juntamos? Un pez gordo. Comparte con nosotros algunos consejos sobre los exámenes de ingreso a Pistagridate. Sí. No me admitieron este año y pienso volver a intentarlo el año que viene. Enséñanos algunos secretos. Ya que todos eran antiguos compañeros de clase y veía lo entusiasmados que estaban. Y era algo en lo que yo era bueno. Acepté. El día que acordamos encontrarnos pensé que no vendría mucha gente. Pero cuando llegué al lugar, me enteré de que el monitor había organizado una fiesta de antiguos compañeros de clase en nombre de esta reunión. Los compañeros de clase que me habían preguntado sobre mi experiencia en los exámenes en el grupo me rodearon tan pronto como me vieron. Me bombardearon con varias preguntas.
Compartí sin reservas lo que pensé que era útil. Cynthia está aquí. Alguien gritó. Decenas de pares de ojos se volvieron hacia ella al unísono. Estaba delgada y demacrada. Y ella realmente había cambiado mucho. Ella vino sola. Viendo a todos mirándola con diferentes expresiones en sus ojos. Ella forzó una sonrisa y luego caminó hacia mí, escuchando en silencio mi conversación con los demás. No la ignoramos intencionalmente. Pero a medida que nuestra conversación se fue haciendo más animada, la expresión de Cynthia se tornó incómoda varias veces. Realmente no lograba pronunciar una sola palabra en nuestra conversación. Abandonó la escuela en segundo año para tener un bebé y desde entonces ha vivido una vida de casada. Chismes. Necesidades diarias. Y los asuntos familiares eran probablemente la parte principal de su vida. No tenían ninguna relación con lo que estábamos discutiendo. Como el examen IELTS. TOEFL. Modelado experimental. Y publicaciones académicas fundamentales. Hacía tiempo que nuestras prioridades estaban en plataformas diferentes. Ella solo podía quedarse a un lado en silencio, forzando una sonrisa. Incluso hacer una pregunta extra cuando no entendía algo parecería redundante. Fui al baño en el medio. Y cuando salí, vi a Cynthia esperando en la puerta. ¿Me estás esperando?, pregunté. Cynthia asintió tímidamente y se colocó un mechón de cabello detrás de la oreja. Tenía unos leves hematomas en el brazo. ¿Pasa algo?, le pregunté educadamente. Ella asintió y luego negó con la cabeza. Me enteré de que te vas al extranjero a estudiar un posgrado. Quería ir a felicitarte en persona. Sonreí levemente. Gracias. Después de un breve silencio, Cynthia me preguntó. Asimo. ¿Te casarás? Me sorprendió un poco. ¿Por qué lo preguntas? Nada. Solo pregunto casualmente. Siento que seguirás el camino común. Me casaré. Dije con firmeza. Los ojos de Cynthia se iluminaron un poco de repente. Pero el requisito previo es que quiero casarme y conocer a alguien digno de mi matrimonio. No por ninguna otra razón. Cynthia asintió como si entendiera. Voy a volver a entrar. Cynthia se sopesó la mano. Está bien. No había cumplido mi obsesión. Me voy primero. Tengo que ir a casa a cuidar a la bebé. No intenté retenerla y me di la vuelta para volver a entrar. Asimo. Después de caminar unos pasos, Cynthia me llamó de nuevo. Si nos hubieran admitido en la misma universidad en ese entonces, eso habría sido genial. Giré la cabeza para mirarla a los ojos arrepentidos y dije con tono inferior. Lamentablemente el rumbo se cumplió. No hay. Y sí. No esperaba que esa fuera la última vez que viera a Cynthia. Esa noche ella mató a Philip con un cuchillo. El hombre por el que una vez había dejado todo y al que había seguido. Luego se quitó la vida. Un compañero de clase que conocía la historia interna dijo que Philip no permitió que Cynthia fuera a la fiesta ese día. Y ella salió corriendo a escondidas. Cuando llegó a casa, Philip la golpeó. Recordé que Philip había golpeado a Cynthia delante de otros sin ningún escrúpulo. Y los moretones que le vi en la fiesta. Parecía que la violencia doméstica de Philip hacia Cynthia había sido una rutina desde hacía mucho tiempo. Después de eso, algunos compañeros de clase confirmaron mi suposición. Cynthia se quedó embarazada antes del matrimonio. Lo que hizo que la familia de Philip pensara que ella estaba demasiado ansiosa y la trataron mal. Además, no tenía a nadie en su familia natal que la defendiera. Después del matrimonio al principio, tuvo que hacer lo que le dijera la familia de Philip. Philip la protegería. Pero con el paso del tiempo y el amor de su madre por la costura, la discordia comenzó. Philip perdió la paciencia con Cynthia. Si no se ponían de acuerdo en algo, él comenzaba a regañarla y golpearla. Originalmente, después de haber cumplido mi obsesión, Cynthia planeaba salir a trabajar y ganar dinero para evitar que la acosaran. Pero Philip aprovechó la oportunidad para hacerla trabajar como anfitriona. Más tarde, cuando esto se supo, Cynthia se sintió avergonzada y no quiso hacerlo más. La actitud de Philip hacia ella empeoró aún más.
La golpeaba con frecuencia. Cynthia lo mató porque ya no lo soportaba más. Después de comentar toda la historia, todos no pudieron evitar sentirse apenados. Dijeron que esas eran las notas de Cynthia en ese entonces. Si las cosas hubieran ido con normalidad, ella no habría acabado así. No participé en su discusión. Porque sabía que incluso si hubiera elegido un camino diferente, no habría podido cambiar el trágico final. Solo dañaría a los demás y a sí misma. La gente no puede ser demasiado codiciosa y querer tenerlo todo. Tal vez este sea el mejor arreglo. Al menos una vez eligió según su propia voluntad y obtuvo lo que quería, aunque se arrepintiera. Ella no debería tener remordimientos.